Hoy en el frasco. Desde que Pedro Castillo ganó la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, desde ese momento intentaron impedirle que se siente en el sillón presidencial. Y una vez que se juramenta el 28 de julio del año 2021, comienza la conspiración para un golpe parlamentario. Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país. Finalmente, un par de horas después de su intento por disolver el Parlamento peruano, el Congreso destituyó a Castillo por permanente incapacidad moral con 101 de 130 votos a favor. El expresidente Pedro Castillo fue detenido luego que el Congreso de su país lo destituyera de su cargo. Pero lo cierto es que detrás de todo esto, señoras y señores, y lo dijimos hace 2 semanas, insisto, está la OEA, porque de forma otra vez ingenua, este señor Castillo fue a pedirle ayuda a Almagro. ¿Cómo haces para gobernar cuando tenés a un poder judicial que te pone zancadillas todos los días, en sintonía con un poder mediático y cuando no tenés mayoría en el Parlamento? Estrategias del poder dominante que prescinde de viejos métodos y utiliza otros. Ya no es la intervención militar, ya es con el control de los medios de información. En un fallo sin precedentes en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en obra pública e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Asistimos a la reedición de una práctica que ha dejado ya un cuantioso número de víctimas. Estamos hablando del lawfare o la persecución judicial. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. La derecha en nuestra América avanza a punta de jueces, no a punta de votos. Hablaremos sobre todo esto con nuestro invitado del día. El frasco, con ustedes la mafia de la conducción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El desplazamiento de Pedro Castillo de la presidencia es una historia que comenzó desde el mismo momento en que accedió al cargo por el voto popular a fines de julio de 2021. Y la prensa no fue ajena a este desplazamiento. Pedro Castillo es el presidente de Perú con el mayor índice de desaprobación al iniciar mandato. El caótico inicio de la presidencia de Pedro Castillo ha confundido a los peruanos sobre quién manda. Así se trató de deslegitimarlo desde el minuto cero por parte de sectores de la derecha y una prensa que dijo que empezó con el pie izquierdo. Hasta titulares menos sutiles. Empieza festín comunista. Castillo dinamita el país. Desde el momento en que ganó, la élite gobernante declaró la guerra a Castillo y prometió hacer el país ingobernable. Son las élites oligárquicas que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo. De hecho, tras aquella operación mediática de mostrarlo como un presidente débil, se dio paso a la siguiente etapa: gestar su derrocamiento. Editorial: vacancia a Pedro Castillo. ¿Incapacidad moral permanente tras la designación del actual gabinete? Ciudadanos peruanos marchan para pedir la destitución del presidente Pedro Castillo. Pero veamos lo que puede haber sido el anuncio, o más bien la crónica de una vacancia anunciada. Asamblea General de la ONU de este año. El jefe de Estado sostuvo un encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La democracia se basa en la voluntad del pueblo. La voz del pueblo es la voz de la democracia. Pero la voluntad del pueblo no fue precisamente elegir a Castillo. Para colmo, ese no fue el único encuentro entre el presidente peruano y el cuasi empleado de la Casa Blanca. Castillo recibió a Luis Almagro y cosechó elogios. ¡No se tiene que prender! ¡Salí de ahí, maravilla! Eso de reunirse con Almagro definitivamente no parece un buen augurio. ¿A qué me hace acordar esto? Almagro se reúne con Evo y lo llama adalid de la equidad. Valoramos los esfuerzos que él ha realizado en la construcción de Bolivia
en el emparejamiento, en temas de equidad. Bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia. Un golpe de Estado que derrocó a Evo Morales de la presidencia. ¿Será que Pedro Castillo no midió lo que podría suceder? Nuevo golpe de Estado, impeachment en América Latina. Golpe de la derecha contra el presidente Pedro Castillo, elegido democráticamente por el pueblo peruano en julio de 2021. El error de Castillo fue confiar en OEA, la misma que apoyó el golpe de Estado de la derecha en Bolivia. Cabría recordarle a Luis Almagro, tan preocupado por la voluntad del pueblo, lo que expresó Díaz-Canel acerca de lo ocurrido justamente con Castillo. Cuba, destitución de Castillo en Perú subvierte la voluntad popular. 6 días antes, el grupo de alto nivel de la OEA ratificó que el gobierno de Pedro Castillo en Perú recibía ataques desestabilizadores. Hoy, Luis Almagro, secretario general de la OEA, reconoce a Dina Boluarte como presidenta de Perú. ¿Queda claro cuál es su verdadera función? Y a propósito de la situación que desencadenó la salida de Castillo, los medios dominantes se apresuraron a hablar de una suerte de autogolpe por lo siguiente. Pedro Castillo disolvió el Congreso de la República y fue destituido por incapacidad moral. Policía de Perú detiene a expresidente Pedro Castillo. Por supuesto que eso es aplicable a presidentes latinoamericanos, no a otros, válgame Dios. Es aquí donde se hace presente la doble vara. Justin Trudeau disuelve el Parlamento canadiense e inicia campaña de reelección. Zelensky disuelve el Parlamento tras asumir el cargo como presidente de Ucrania. Sabemos que al día de hoy ambos siguen en sus puestos sin que se haya generado prácticamente alguna gota de indignación. Y sobre el desplazamiento de Castillo hay cosas que parecen seguir recordando a Bolivia. Juramentan a Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú. Por supuesto que hubo reconocimiento exprés por parte del mismo país que rápidamente reconoció en su momento a Michel Temer en Brasil, a Juan Guaidó como mandatario de Narnia o a Jeanine Áñez en Bolivia. Estados Unidos reconoce a Dina Boluarte como presidenta de Perú. Ojalá Dina Boluarte tenga presente lo que pasa con quienes se prestan a los golpes de la oligarquía y de Estados Unidos. Jeanine Áñez empezó con una sonrisa y acabó en la cárcel. Y como si se tratase de un macabro déjà vu de lo ocurrido en Bolivia, esto sucedía horas después de la asunción de Dina Boluarte. La policía, tal cual estamos viendo en las imágenes, reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes que se movilizaban en favor de Pedro Castillo. Reportan 2 fallecidos tras represión a protestas en Perú. Mientras tanto, desde aquellos mismos sectores de la prensa que pidieron la cabeza de Castillo en el momento de la asunción, decían esto en torno a las manifestaciones actuales. En un canal peruano, el conductor le pide abiertamente a la policía que le metan un balazo en la cabeza a los manifestantes. La situación cada vez más crítica en Perú. ¿Por qué a esos señores no les han metido un balazo en la cabeza? Explíqueme. Lo cierto es que a raíz de esas protestas que derivaron en la muerte de manifestantes, Boluarte, que había dicho que no habría elecciones hasta 2026, tuvo que dar marcha atrás. Perú, Dina Boluarte pidió adelantar elecciones por las protestas. Y da la impresión de que es el voto del pueblo lo que parece preocupar a los del norte. Sin irnos de América Latina, justamente un día antes de la destitución de Pedro Castillo, sucedía esto. Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa vialidad. ¿Por qué será que esa condena llegó justo en este momento? Bueno, los propios medios que celebraron esta medida nos dieron unas pistas pocas semanas atrás. Sin anunciar su candidatura, Cristina Kirchner lanzó un discurso de fuerte tono electoral. Cristina Kirchner empezó a construir una candidatura inevitable. El periodista Ben Norton sintetiza: esto es lawfare, como los falsos cargos contra Lula, es un golpe judicial. Pero eso del lawfare seguro que es una pantomima. ¿Cómo va a haber una confabulación entre jueces, periodistas, empresarios? Una filtración ilegal que desnuda la connivencia entre jueces, empresarios y funcionarios macristas. Los involucrados buscan cómo justificar la financiación de un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, al que habrían sido invitados por los directivos del Grupo Clarín. Si el lawfare no existe, tal como se han esforzado en afirmar medios dominantes en Argentina y hasta un integrante de la propia Corte Suprema del país, la pregunta es: ¿para qué se habrán juntado jueces, funcionarios e integrantes del Grupo Clarín? ¿Para jugar a las cartas?
Los 4 jueces que viajaron al Lago Escondido están relacionados con fallos que favorecieron a grandes medios o vinculados a la persecución judicial contra Cristina Kirchner. La opulencia del viaje, una exhibición de poder. Y la sede del encuentro no es un detalle menor. Vean lo que señala el periodista Juan Alonso. Lago Escondido, lo que nadie dijo. El grupo Clarín está conectado con Joe Lewis a través de la sociedad Hayden Lake Sociedad Anónima. Acá el mandante principal no es Clarín, sino el magnate inglés que se adueñó del lago y del Cerro Perito Moreno. Ante este panorama, en Latinoamérica, una vez más queda de manifiesto que el lawfare o la judicialización de la política es una estrategia regional diseñada desde el norte. El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. Son estrategias regionales que vienen desde el norte. Entonces el lawfare no es coincidencia que persigan a Lula, a Cristina, me persigan a mí, a mi vicepresidente Evo Morales, todos los líderes progresistas. Y es lo que el propio Rafael Correa hace tiempo definió como Plan Cóndor 2. Lo que hoy le pasa a Cristina Fernández de Kirchner le pasó a Lula, Evo, Lugo, Rafael Correa. El objetivo es que no se presenten en las próximas elecciones. Sobre este tema los invitamos a ver lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. La inhabilitación de Cristina y el golpe de Estado en Perú no están ajenos el uno del otro. Es el trabajo continuo de los servicios secretos, CIA, de la OEA y los genuflexos de cada país. Un mundo en continuo cambio. Bueno, muy bien, y tenemos el gusto de tener en el estudio nada menos que a Manuel Bertoldi, que es integrante del Frente Patria Grande y miembro de la Secretaría de Movimiento Salva. Manuel, muchas gracias por estar aquí en el programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Manuel, allí veíamos, ¿no?, esta condena a Cristina que coincide también justamente con esta destitución de Pedro Castillo en Perú. ¿Crees que hay algo allí en común? Sí, desde ya hay... Nosotros caracterizamos al momento político en la región como un momento de una alta inestabilidad, producto de que el continente está inserto, digamos, en una disputa que se está dando a nivel global entre grandes potencias que se están disputando la hegemonía, y Estados Unidos intenta retomar con fuerza el control sobre, bajo su doctrina Monroe, de su patio trasero, ¿no? Y frente a recientes victorias electorales que se dieron sucesivamente en Chile, en Perú, luego en Colombia con Gustavo Petro y la más reciente en Brasil con la victoria de Lula. Bueno, Estados Unidos no puede permitir que nuevamente se alinee en la región un sentido antiimperialista que tome distancia de los intereses de Estados Unidos. Y uno de los objetivos principales para romper ese alineamiento tiene que ver con condicionar lo máximo posible a Argentina, que es el otro país gravitante en América del Sur, y por eso esta ofensiva, esta estrategia de lawfare sobre la principal líder popular que hoy tenemos en Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. En paralelo a eso se da lo de Perú, que uno puede analizar que tuvo que ver con cierta, tal vez, apresuramiento de Pedro Castillo, de no leer agudamente las correlaciones de fuerza que estaban planteadas en ese país, pero el Parlamento es una democracia donde el Parlamento tiene mucho más gravitación, mucho más peso, digamos, en la orientación política general del país. Ya venía teniendo una actitud de condicionar al máximo al gobierno de Pedro Castillo y prácticamente no dejarlo gobernar, cuestionando reiteradas veces su gabinete, sus ministros, y bueno, y la resultante de eso es una destitución de Pedro Castillo y un escenario de muchísima inestabilidad en ese país, porque está habiendo grandes movilizaciones del pueblo que está reclamando por la libertad del que entienden es su presidente, porque fue elegido por el voto popular, y la policía reprimiendo salvajemente a las manifestaciones. Entonces hay un escenario, como vos decías, donde los hechos en los diferentes países no se pueden leer aisladamente y que configuran un escenario de altísima inestabilidad.
Ahora, yendo particularmente a lo que ocurre en Argentina, veíamos que hace semanas atrás los medios, digamos, lanzaban titulares acerca de una eventual candidatura de Cristina. Cristina está asomando como candidata y ahora de pronto vemos esto que está directamente destinado no solo a impedir que se presente en esta elección eventualmente, sino nunca más. Sí, sí. Bueno, la estrategia nosotros entendemos del lawfare sobre Cristina no tiene que ver principalmente con lograr que se le encarcele, de que vaya a la cárcel. El principal objetivo, lo planteó ella, digamos, en la conferencia de prensa que hizo, tiene que ver con inhabilitarla de por vida a ejercer cargos políticos, ¿no? Y es una líder, hoy la principal líder que tiene, digamos, el campo popular en la Argentina, que toda su carrera política en términos de acceder a cargos institucionales lo hizo mediante el voto popular. Y paradójicamente, hoy si uno ve las encuestas, es la candidata o la líder o la figura política con más intención de voto que tenemos hoy en el país. Entonces es muy paradójico que un poder judicial que no lo eligió nadie, que es puesto muchas veces a dedo y por la rosca política de esta democracia tan cuestionada, cada vez más cuestionada que tenemos, termina, digamos, condicionando a la dirigente política que ha tenido más aceptación y apoyo popular en los marcos democráticos en los cuales hoy estamos viviendo, ¿no? Ahora, Manuel, fíjate esto, digamos, en el mismo momento, en la misma semana que sucede esto, han salido a la luz estos chats entre jueces que han viajado al lago escondido junto con funcionarios de Clarín y empresarios de Clarín y funcionarios del macrismo. ¿Cómo le podemos explicar, nos ven en toda América Latina, en toda Hispanoamérica, cómo podemos explicar quiénes son estos actores en esto que es gravísimo? Sí, bueno, es esa puesta a la luz, digamos, de esos mensajes, lo que hacen es evidenciar esta estrategia de lawfare, donde hay una articulación estratégica entre el Poder Judicial, hubo jueces, digamos, que estaban implicados en esas conversaciones, el poder de los medios de comunicación, como decías, Mañeto, y los principales funcionarios de Clarín también operando con el poder económico, porque hay funcionarios del ex gobierno de Macri que estaban todos vinculados a grandes esferas del poder económico multinacional, pero también la sede de esa reunión que sale a la luz que se estaba preparando es Jorge Lewis, digamos, que es, digamos, un empresario extranjero que compró, entre comillas, de moda muy fraudulenta, tierras, digamos, en la Patagonia, y que está por fuera de cualquier marco constitucional el uso que hace de esas tierras, porque tiene un lago, concretamente un lago, donde tendríamos que poder acceder todos los argentinos y las argentinas a poder disfrutar de ese paisaje natural, y el tipo lo que hizo fue cercarlo y plantear que eso era propiedad privada, donde constitucionalmente no es así. Pero yendo a lo que vos planteabas inicialmente, efectivamente lo que evidencia, desnuda esos mensajes de Telegram es que hay una articulación evidente entre el Poder Judicial, el poder de los medios de comunicación y el poder económico. Es llamativo que los principales medios de comunicación no hicieron ningún eco de esta noticia. La Nación, Clarín, digamos, medios que enseguida instalan agenda de debate en el país. Bueno, esto lo hicieron a un lado y les pareciera que no es importante, ¿no? Y fíjate, Manuel, digamos que tras conocerse la condena, Cristina, en un caso, digamos, que probablemente sea único quizás en la región, se dirige directamente al CEO del grupo mediático Clarín. En este sentido, ¿vos crees, digamos, que hay una materia pendiente ahí en toda la región en enfrentar a estos grupos mediáticos que son monopolios, tienen un poder más grande incluso que los poderes, digamos, convencionales? Sí, bueno, hoy uno de los grandes problemas que tenemos, nosotros caracterizamos que estamos en un momento de crisis estructural del sistema capitalista, del sistema hegemónico, y uno de los grandes problemas que tenemos es que el Estado no tiene el suficiente poder
para contrarrestar tanto el poder económico concentrado de las multinacionales como también el poder mediático. Hay una anécdota que sale estos días a la luz también, que es que cuando Néstor Kirchner propone que la sucesora de él sea Cristina Fernández de Kirchner, es el mismo Mañeto el que le pide una reunión a Néstor y le plantea de que no podía ser de que la sucesora de él sea Cristina porque era una mujer, porque tenía ideas más radicales que las de él, que ya había tenido una serie de actitudes en el Senado. Bueno, Néstor le dice no al lugar, mi sucesora es Cristina, y Cristina luego avanza en una materia pendiente, no solamente para Argentina, sino como decías, para los pueblos de Latinoamérica y del mundo, que es regular de forma más eficiente y condicionar de la forma que más se pueda desde el Estado a estos grandes medios de comunicación que en general son oligopólicos, ¿no? Claro. O sea, pocos concentran gran cantidad de canales, de señales, ¿no? Que en Argentina fue la ley de medios, que se aprobó, que fue una ley que salió constitucionalmente, pero ni bien sale de ambas cámaras la ley, empiezan a caer, digamos, medidas cautelares y de vuelta el Poder Judicial, digamos, ayudando, entre comillas, al poder mediático, al poder económico para que la ley no se implemente. Y lo que hizo Macri, ni bien asume este gobierno, una de sus primeras medidas fue dar de baja la ley de medios. Entonces es una materia pendiente que tenemos los pueblos de cómo contrarrestar este poder de fuego mediático, porque lo que está en juego para pensar el futuro de nuestra humanidad es la disputa del sentido común. Nosotros tenemos que disputar en las grandes mayorías populares cuáles son los proyectos de país que tenemos que protagonizar las fuerzas populares, los sectores populares, para construir marcos de soberanía, de igualdad, de justicia social en cada uno de nuestros países. Y pensando un poco en lo que viene, ¿no? En el año que viene fundamentalmente, Manuel, o sea, es difícil esto que te voy a plantear, pero es para que reflexionemos juntos, digamos. Se ve una derecha regional y a nivel mundial cada vez más envalentonada, con un lenguaje cada vez más agresivo, más violento, más a fondo, digamos, y logran tomar o hacerse de ese descontento social a partir de una crisis económica que es innegable, y captan ese voto de gente que inclusive después termina siendo perjudicada por esas mismas políticas. ¿Cómo se hace para convencer o para hacer entrar en razón a la gente de que, digamos, ese camino ya fracasó? Sí, primero hay que tener muy en claro de que estos sectores de derecha radicalizado no están haciendo espontaneísmo, no están trabajando, digamos, improvisadamente, sino que se están articulando cada vez con más fuerza. Hubo recientemente un encuentro de estos sectores en México, donde participó, por ejemplo, el hijo de Bolsonaro, donde se vociferaba la posibilidad de que Milei sea el próximo presidente de la Argentina, donde se estudia el comportamiento de nuestros pueblos y se construyen estrategias de interpelación mediáticas, apelando, digamos, inclusive a muchas de nuestras herramientas, digo nuestras, de los sectores populares, ¿no? Entonces, hay que tener presente de que esa estrategia es una estrategia que se viene afinando, y como eso está sucediendo, nosotros también tenemos que trabajar de forma cada vez más articulada las fuerzas progresistas de izquierda a nivel regional para contrarrestar eso. Pero que tenemos que animarnos a hacer fuertes críticas a cómo está el estado de cosas y sobre todo a las lógicas de funcionamiento del Estado liberal burgués que tenemos, que muchas veces no resuelven los problemas de las grandes mayorías populares. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a disposición para cualquier otra invitación que quieran hacer para seguir charlando. Muchas gracias. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que vimos en el programa del día de hoy. Atención. Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia. Del dramaturgo y escritor alemán Bertolt Brecht.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Intentaron impedirle que se siente en el sillón presidencial. Comienza la conspiración